el teléfono cuando está grabando. Bueno, ya. Me voy a pasar a la presentación. Cualquier duda, comentario que tenga acerca de lo que yo estoy explicando, recuerde que lo puede hacer a través del chat, que yo después regreso para leer si hay alguna pregunta, o abre su micrófono, me la hace directamente y ahí lo vuelve a cerrar para evitar después interferencias, porque después en la grabación se escucha el ruido y no se escucha muy bien cuando lo que yo estoy explicando. Así que me voy a pasar y vamos a pasar primero a definir qué es narración. Tenemos ahí la narración y sus elementos. Primero, definir qué es, ¿verdad? Entendemos en este caso qué es la narración. Dice que consiste en explicar los sucesos ocurridos a unos personajes reales o ficticios en un lugar y tiempo determinado. Acá nos estipula la definición, que es que ya que nosotros leamos una historia, nos cuentan una historia, que tenga sucesos, tenga hechos, ya es parte de la narración. O sea, están narrándonos los hechos. Es narrado, por lo tanto, esa es una narración como tal. Ahora veamos algunos ejemplos de cuento, como lo vemos aquí, que es lo que estamos trabajando desde la unidad 1 y vamos a trabajar hasta la unidad 6, que solo vamos a ver tipos de cuentos. Ya en la unidad 7 y 8 creo que se desarrolla la novela, que es el segundo ejemplo que aparece acá. Acá el cuento y la novela tienen elementos muy parecidos. Una de las grandes diferencias es la extensión, ¿verdad? Tenemos el cuento que por lo general va a tener entre 5 o 10 páginas, o se lo va a estipular así, o también, y la novela, que ya la mínima tiene 100 páginas, entonces por lo tanto la característica que los diferencia de uno del otro es la extensión. El cuento es más corto, la novela es más extensa. De ahí tenemos la leyenda, que hace equivalencia a historias que nos cuentan nuestros abuelos o que hemos escuchado de alguna manera, que son muy autóctonas, muy de un determinado lugar. Nosotros en el país tenemos leyendas propias, la ciguataba, la careta chillona, y así cada país va a tener una historia. Y en este caso, las leyendas van como enfocadas al aspecto fantástico de provocarnos miedo. De ahí tenemos la anécdota, que es un hecho que le ocurrió a una persona y que se lo cuenta a otra. Por ejemplo, usted sale a jugar, se golpea y después entra a su casa y le dice, mamá, ¿qué me pasó eso? Porque me paré en la pelota y no me fijé. Entonces, usted, como le van contando los hechos, es una anécdota, también es parte de la narración. La siguiente es la noticia periodística, que nosotros ya lo veíamos el año pasado cuando veíamos el término de la noticia, y que la noticia periodística a usted le cuenta algo que ocurrió. Por ejemplo, ahí le dicen dónde pasó, cómo pasó, qué fue lo que pasó, por qué pasó, quiénes fueron los responsables de ello, y ahí responden a todas esas preguntas. Entonces, te lo dan de forma narrada, ya sea que usted lo lea en un periódico o lo vea en televisión, en los noticieros que pasan diariamente. Y finalmente, un ejemplo es el diario. El último ejemplo es el diario personal, que es cuando una persona se dedica a escribir por las noches todo lo que le ha ocurrido durante el día, o cosas importantes que para él cosas importantes que le han ocurrido según para él, ¿verdad? Y ahí lo está narrando, ya sea en ese caso, de forma escrita, lo que le pasó. También es un ejemplo de narración. Ahora, vamos a ver el siguiente, que ya vamos a entrar a los elementos de la narración. El primer elemento, en este caso hay que tener claro que los elementos de la narración hacen referencia que para que una historia o algo que usted lee o escucha sea considerado narración, tiene que cumplir con estos elementos o estas características. El primero de ellos es la historia o el argumento. En este caso, es la síntesis que incluye los acontecimientos más importantes de la historia. Es lo que realmente sucede. O sea, usted tiene una historia, pero esa historia usted puede resumir. Por ejemplo, usted lee una novela de 100 páginas, pero después de leer la novela, usted ya puede resumir ese argumento, de qué trata, cuáles son los personajes principales, en qué consiste, cuál es la relación de poder que hay entre una historia y la otra. Eso lo ve desde ese punto de vista. Por ejemplo, si ponemos como ejemplo Caperucita Roja, usted tiene ahí que el argumento es de una niña que su mamá la manda a que vaya a dejar una canasta de comida, de fruta o de pan, donde su abuela, y le dice que no hable con extraños. Sin embargo, ella, desobedeciendo a su mamá, habla con el lobo le dice mentiras para que se vaya por un camino más largo, para él llegar antes donde la abuela y comérsela.
Cuando ella llega, lo encuentra a gritar, viene el leñador y la salva. Y ahí está en pocas palabras o en 2 líneas el cuento o ya dijo el argumento del cuento de la Cresta Roja. Entonces ese es el primero de los elementos. Es como el que nos va a dar la pauta para saber si es una narración o no. Ahora tenemos el segundo, que hace equivalencia al espacio. Temas o temas. El tema es la idea principal que quiere expresar el autor. Los grandes temas de la literatura son el amor, la vida y la muerte. Toda historia que usted lea tiene un tema específico. No le van a hablar de la nada, sino que ese argumento que usted va a poder sintetizar en 3 o 4 líneas tiene un tema central, por lo tanto usted lo va a identificar de esa manera. En este caso dice que los temas más comunes son el amor, la vida y la muerte. Si ponemos como ejemplo los cuentos de terror que usted está leyendo actualmente, el tema central de la mayoría de esos cuentos es la muerte. Hay un cuento que ahorita se me ha escapado el nombre, de Horacio Quiroga, que se lo va a encontrar en Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, donde cuenta la historia de 2 personajes que solo son el papá y el hijo, que ellos se ganan la vida matando patos. O sea, ellos van a como una especie de laguna, eh, eh, cazan patos con fusil y los venden. Y con base al dinero que recolectan es como logran sobrevivir, ¿verdad? Un día el papá, que ya tiene ya es de avanzada edad, se siente como mal. Entonces el hijo le dice que no se preocupe, que él solo va a ir. Él le dice que está bien, ¿verdad? Se va, sin embargo, el señor se queda como con un mal presentimiento, como que algo le va a pasar debido a que lo mandó solo. Mientras está en eso, escucha como un estruendo, que son como muchos disparos. Entonces él muy preocupado porque se escuchó en dirección de donde su hijo, donde ellos normalmente van a cazar patos, sale de su casa corriendo a ver qué pasó y antes de llegar a donde siempre ellos se ponen para cazar a los patos, ve que su hijo viene de regreso con 3 patos en la mano. Entonces lo saluda, la abraza, le ayuda con un pato y se van caminando hacia su casa. El señor no logró llegar hasta donde estaba, hasta donde por lo general ellos llegaban a matar a los patos. Entonces después la historia nos sigue narrando de que en efecto en el lugar ya está su hijo desangrado y muerto, porque otros cazadores lo han matado por robarle los patos que él ya había capturado, que él ya había cazado, y lo dejan ahí y lo matan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el tema principal es la muerte, pero ¿qué fue lo que vio realmente el señor? ¿Estaba loco? No, era tanto su deseo de que su hijo no le haya pasado nada que él se imaginó que su hijo venía de regreso, aunque solo fue producto de su imaginación, sin percatarse que su hijo de verdad ya había fallecido. Entonces vemos ahí como un ejemplo de esos cuentos es la muerte, como un tema central, ¿verdad? En que es el caso de los cuentos de terror que usted está leyendo actualmente. El tercero, perdón, es el espacio. Este hace referencia al lugar en el cual transcurre la acción. Por lo general, en las historias, en los cuentos, difícilmente le van a decir un lugar específico, solamente le van a decir, es un bosque, es un castillo, es una casa abandonada, por ejemplo, si estamos hablando de cuentos de terror, pero difícil, son raros los que le van a decir el nombre específico. Ah, la, ah en, en cuentos de narración extraordinaria, hay uno que se llama la casa Flucher, porque está algo así como en inglés. Entonces ahí él le va especificando, entonces esto pasó aquí, esto pasó allá, ya le dicen un determinado lugar. Pero hay otros, historias que no le van a especificar, que usted lo va a tener que identificar de acuerdo, perdón, el espacio, de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos. Usted va leyendo, por ejemplo, esto pasó en tal tiempo, en el siglo tal, esto pasó en tal lugar, o en 1800 tanto, cuando se refiere a este aspecto. O se lo va a plasmar, por ejemplo, en el otro año usted va a leer en la novela en octavo grado, que es la novela histórica, creo que se inicia el programa, el La última guinda, que ahí, por ejemplo, le especifica, que se dio un enfrentamiento en una montaña en WhatsApp, ya le dice un espacio determinado, le está diciendo un lugar, o
se dio un atentado en una colonia en Soyapango y ahí le va especificando. Sin embargo, hay otras historias que no se lo van a decir directamente, que usted lo tiene que identificar. Por ejemplo, puede leer, pues, la pareja iba caminando y de fondo se encontraron la Torre Eiffel. Ahí no le está diciendo específicamente qué lugar es, sin embargo, con decirle que es la Torre Eiffel, usted ya, entonces ellos andaban en Francia. O sea, usted ya lo va a identificar desde ese punto de vista. Entonces van a haber historias que se lo van a decir de forma explícita, perdón, que va a estar plasmado, o a haber otras que van a ser de forma implícita que usted tiene que identificarlo de acuerdo a la lectura. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Pregunta, duda o comentario? No, voy a continuar. Ahora sí vamos al tiempo. Por un lado tenemos el tiempo de la narración, que es lo que dura la lectura del texto, y por otro tenemos el tiempo narrativo, que es la época que suceden los hechos. El tiempo de la narración, como dice ahí, es lo que usted se tarda en leer. Por ejemplo, usted está leyendo 100 años de soledad, que es un libro bastante extenso de 300 páginas. Pero si usted es muy ávido en la lectura y le gusta bastante la historia, lo puede leer en 2 semanas. Ese es su tiempo de la narración, el tiempo que se tardó leyéndolo. Pero sí, a mí, por ejemplo, a mí me gusta leer, pero no leo así. No puedo pasar un día leyendo, sino que porque hago muchas cosas en el día. Entonces puedo, por ejemplo, agarrar 2 días, a leer 1 hora un día, 2 horas otro día, y la historia que se leyó en 2 semanas, porque lee bastante o lee bastante rápido, yo la puedo leer, por ejemplo, en 2 meses. Entonces mi tiempo de narración es 2 meses, pero el tiempo de narración suya puede ser 2 semanas, aunque sea la misma historia o el mismo libro que estemos leyendo. Entonces, el tiempo de narración es el tiempo que se tarda la persona leyendo el libro. Y por otro lado tenemos el tiempo narrativo, que es la época en que suceden los hechos. Ahí, por ejemplo, le puede estipular también el tiempo, antes de pasar a eso, el tiempo de la narración hace referencia a cuánto tiempo dura la historia dentro de esa historia. Que si ponemos como ejemplo 100 años de soledad, se puede decir, entonces el tiempo de la narración son 100 años dentro de la historia. Pero tenemos el tiempo narrativo, que es la época en que suceden los hechos. Ahí le puede especificar, por ejemplo, fue en 1980, si hablamos de la guerra civil en El Salvador, entonces la guerra fue en ese tiempo, entonces le está dando un tiempo específico. O fue en 1800, 1500, dependiendo de la historia que esté leyendo. Pero es cuando la historia se lo está especificando, pero hay historias que no se lo especifican. Por ejemplo, hay historias que usted lo tiene que identificar de acuerdo a cómo presenta los personajes, o inclusive usted lo puede identificar con la descripción de cómo están vestidos los personajes, o cómo es la casa, o cómo es el lugar, y así usted puede decir, entonces puede ser eso. Por ejemplo, hay una obra que se llama El retrato de Dorian Gray, que si usted no lo especifica claramente cuándo fue, pero ahí le dice, por ejemplo, las mujeres utilizaban de esos vestidos ostentosos que parecían princesas, los hombres andaban con sus sacos, su corbata de las grandes, con sombrero, las mujeres utilizaban paraguas o sombrillas que en realidad solamente eran accesorios porque no le cubría del sol, ya que estaban hechos como de seda o de tela delgadita o de telas transparentes. Entonces se vestían así. Entonces la obra es de 1900, del siglo XVIII, por ejemplo. Entonces usted ya va cayendo en cuenta de acuerdo a cómo lo va leyendo. Y ya lo puede identificar de acuerdo a esos aspectos. Igual que sucede con el espacio. Ahora veamos los personajes. Son aquellos actores del relato que realizan acciones, pueden ser tanto seres humanos como animales u objetos, dependiendo de la importancia que tengan en el desarrollo de la historia. Y estos se dividen a su vez en 3 partes. Estos son como los principales, porque hay otros tipos. Tenemos el personaje protagonista, es también el personaje principal, aquel sobre el cual gira el relato. O sea, en este caso, si ponemos el ejemplo de Caperucita Roja, el personaje principal o la protagonista es ella, ¿verdad? Caperucita. El antagonista es opuesto al protagonista y quiere tratar de evitar que aquel logre su objetivo dentro de la historia. Vemos, por ejemplo, en este caso sería el lobo, porque es el que se interpone a que pues, llegue rápido donde la abuela a dejarle la comida. Y como tercer punto tenemos a los secundarios, que son de menor importancia que los anteriores, sin embargo los acompañan aportando pistas o elementos que ayudan al desenlace de la narración. En este caso,
si vemos el mismo cuento de Caperucita, puede ser los personajes que no son ni protagonistas ni antagonistas. Entonces puede ser la mamá, por ejemplo, que aparece solo al principio de la historia, después el leñador, que aparece al final, y la abuela, que son los que aparecen al final de la historia. Ya tenemos aquí como los elementos de los tres tipos de personajes principales. También existe otra clasificación que es de acuerdo a cómo se comportan dentro de la historia, y creo que les aparece ahí en la guía. Y la clasificación se da a través de entender como personajes redondos y planos. Esta clasificación se da no por las características físicas que tenga el personaje o su aspecto físico, sino que se da de acuerdo a cómo se comporta dentro de la acción. Entonces no me puede decir, entonces, como es un personaje redondo, Sancho Panza, porque como es gordo, entonces es un personaje redondo. Y el personaje plano es Don Quijote porque es delgadito. No, no se refiere a esa clasificación, se refiere a cómo se comporta dentro de la acción. Por ejemplo, usted tiene un personaje, que me hago referencia al personaje redondo, es un personaje que cambia de actitud durante la historia, ya sea porque le pasan cosas malas, porque puede ser un personaje bastante así como, ¿cómo decirle? Como, como buena gente, que tan buena gente que es que la gente se aprovecha de él y esos aspectos. Sin embargo, debido a que la gente comienza a aprovecharse, como que la persona empieza como a avivar, como decimos comúnmente, y ya va cambiando su actitud, ya no se deja que lo estén maltratando o diciéndole cosas malas y ya comienza como a defenderse. Entonces ahí vemos de que el personaje tuvo una transformación, por eso es un personaje redondo. Y existe el personaje plano, que es aquel personaje que se mantiene igual durante toda la historia y por más cosas malas que le pasen, por más que lo ultrajen, por más que le digan aquí, por más que le digan allá, él sigue con la misma actitud y se mantiene igual, no cambia en ningún momento. Entonces por eso es plano en ese sentido. También existen los personajes arquetipos o tipos y arquetipos que tienen que ver mucho con los personajes estereotipados, que son aquellos personajes que nosotros ya no tenemos como grabados en nuestra mente y que de acuerdo a ciertas características físicas, nosotros decimos, se va a comportar así porque es así. Por ejemplo, en este caso, las modelos, usted sabe que las modelos son bien delgadita, ¿verdad? O sea, cuando usted le dice una modelo famosa de esas que salen en Victoria's Secret, por ejemplo, te va a ser que una mujer extremadamente delgada, que está a punto de los huesos prácticamente, y que alguien que no sea como ella no puede ser modelo. Tenemos estereotipado eso en nuestra mente, porque la sociedad nos lo ha vendido de esa manera. También tenemos, por ejemplo, usted va en el bus un día normal, y de repente se sube al bus una persona toda tatuada, que tiene tatuada hasta el cuello, las manos, y usted ya va bajando a todos los santos, va diciéndole por favor que no me vaya a robar, ya va viendo dónde se esconde el teléfono, que le costó tanto comprarlo, cuando en realidad la persona ni siquiera tiene la intención de robarle. Pero ¿por qué lo tenemos así? Porque nos han estereotipado que las personas que tienen tatuajes o son pandilleros, o son maleantes, o pertenecen a alguna pandilla o cosas así. Pero no es lo común. O sea, usted puede ver a alguien así que solo le gusta porque le gusta tatuarse, pero no tiene ninguna de esas características. Sin embargo, nos han estereotipado en nuestra mente que ese tipo de personas son así. Entonces, a eso hace referencia el tipo de personaje arquetipo o estereotipado. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿Pregunta, duda, comentario? No. Bueno, voy a continuar. Los tipos de narrador. Aquí pongan mucha atención porque eso se lo voy a, a plasmar en el laboratorio para que usted los pueda identificar. Así que si hay preguntas al final de esta explicación, me las hace saber. Hay que entender que el narrador, la definición de narrador es el encargado de contarnos la historia. En este caso no va a ser el autor. El escritor no es el narrador. El escritor es la persona real, la de carne y hueso que escribe, por ejemplo, Cien años de soledad la escribió Gabriel García Márquez. Él es el escritor, pero el narrador es quien nos la cuenta. Y de acuerdo a cómo nos cuenta la historia, existen varias clasificaciones. Sin embargo, están estos tres tipos: personaje o protagonista. Cuenta la historia en primera persona, es a quienes sucedieron los hechos que se relatan. Y tenemos aquí un ejemplo. Se lo voy a poner.
Quiero ver si ya les aparece a ustedes ahí porque cambié de pantalla. Sí, bueno, entonces vemos ahí el ejemplo. No, ese es omnisciente. El primero que les expliqué es el protagonista, ¿verdad? Cuenta la historia en primera persona, es aquí nos sucedieron los hechos como tal. Entonces la va a contar como que, obviamente que lo vivió, por lo tanto, lo va a contar de esta manera. Creo que aquí me aparece. Aquí está. Narrador protagonista. Y vemos aquí el ejemplo. Al otro, a Borges, a quien le ocurren las cosas, yo caminando por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel de Borges, tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Y aquí vemos, por ejemplo, utiliza el yo, utiliza el tengo, todos esos son en primera persona, utiliza veo, entonces por eso un narrador protagonista, porque nos está contando lo que le pasó a él, en ese caso en primera persona. Ahora tenemos el segundo, que hace equivalencia a narrador omnisciente. Conoce todo lo que le sucedió y lo que piensa y sienten los personajes. Es el más común y está escrito en tercera persona. Esta es como una característica que tiene Dios. Por eso que también se dice que el narrador omnisciente es un narrador como un semidios que hace equivalencia a que todo lo sabe y todo lo conoce y que le puede explicar a usted lo que el personaje piensa, lo que siente, inclusive sabe hasta lo que le va a pasar en un futuro. O sea, le da a usted información de todo ese tipo. Ahora vemos, por ejemplo, veamos el ejemplo que aparece acá. Narrador omnisciente. Acá. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaro. Y ahí vemos de una obra de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Vaya aquí. El narrador es omnisciente porque nos está contando la historia, nos está narrando la historia, perdón, bueno, contando también sobre el personaje principal que es el de esa historia y nos va diciendo ahí que inclusive el día que lo iban a matar, o sea que ni siquiera el personaje sabe que lo van a matar, pero el narrador ya lo sabe, o sea, ya sabe que le va a pasar eso, inclusive sabe lo que soñó, inclusive sabe los pensamientos que esta persona tiene, por eso es un narrador omnisciente, porque nos puede dar información de todo tipo. Es como que él estuviera en una torre y logra observar todo, y aparte de observarlo todo y contarnos todo lo que observa, nos explica también lo que siente, lo que va a ocurrir posteriormente, porque ya sabe inclusive toda la historia. Ahora finalmente vemos el tercero, que es el narrador testigo. Es quien conoce la anécdota sin haber participado en ella directamente. La relata en segunda o tercera persona. A diferencia del omnisciente, conoce solo parcialmente a los personajes, su psicología y sus acciones. A diferencia del omnisciente, el testigo solamente nos va a contar lo que logra ver. Entonces, por lo tanto, él no nos va a decir, el personaje se sentía triste o estaba triste, porque no sabe su interior, solamente sabe lo que sus ojos logran captar, la parte externa. Veamos el ejemplo que aparece acá. En el narrador testigo, casa. Sultán, ven y el gato viene moviendo su rabo hermoso, que parece un plumero. Le dice, Sultán, vete, y allá se va Sultán como un caballero muy digno. Tiene unos andares muy vistosos y un pelo que parece seda. No creo yo que haya muchos gatos como ese. Ese entre los gatos es algo así como el duque de Alba entre las personas. Y ahí vemos cómo nos va contando, en este caso, el narrador, la historia del sultán, que es un gato. Y si usted puede ver, solamente nos está contando lo que logra ver, no nos dice en ningún momento, es que fíjese que el sultán se cree príncipe, porque él sabe que es muy guapo y que su pelo es muy amarillo y cosas así. O sea, ahí si nos dijera eso, ya dejaría de ser
narrador testigo, porque inclusive ya nos está dando explicaciones de lo que el gato cree o siente el gato. Entonces ella pasaría a ser un narrador omnisciente. Sin embargo, como solo nos explica superficialmente lo que logra ver del gato, cómo camina, cómo se comporta, cómo es físicamente. Entonces, por eso es un narrador testigo, no nos da mayor información sobre los sentimientos o pensamientos del personaje del gato. ¿Alguna pregunta con los tipos de narrador? ¿Se comprendieron los tres? Hay otros tipos, usted puede ver ahí en los ejemplos que estaba poniendo, pero los principales son estos. O sea, los que usted va a encontrar son estos tres. No, dice, bueno, eso voy a continuar. Ahora pasamos a la estructura narrativa. La estructura narrativa hace diferencia a cómo está estipulada una historia. Tenemos el planteamiento, por ejemplo, también conocido como principio, es una introducción al relato. En él se presenta el personaje principal y el problema a resolver. Después tenemos el nudo, se desarrollan los acontecimientos, y después tenemos el desenlace. Aquí los problemas se solucionan por completo. Por ejemplo, en el planteamiento, si ponemos como base Caperucita Roja, vamos a tener ahí que nos presenta el personaje, que es la mamá, una niña, y que la van a mandar a que vaya a una canasta y le dice que por favor no hable con extraños. Esa es la parte del planteamiento. De ahí tenemos el nudo, que hace equivalencia al cuando la Caperucita decide, bueno, va caminando, se encuentra al lobo y olvidó que su mamá le dijo que no hablara con extraños y habló con él y la engaña, le dice que se vaya por un camino más largo mientras él llega más rápido a la casa de la abuela. Y es parte del nudo, ¿verdad? La parte como más importante de la historia. Y el desenlace, cuando Caperucita llega a la casa, se encuentra el lobo, comienza a gritar, y viene el leñador y le ayuda, y mata al lobo, y no hace que ellos se los coman. Y vemos cómo termina. Entonces ahí tenemos una estructura como tal. Ahora pasamos a los métodos narrativos. Es la forma en que se ordenan los distintos momentos de la narración. Hay tres maneras de contar la historia. Tenemos la primera, que es por el principio. La estructura es lineal, va de principio a fin, no tiene saltos en el tiempo. Y vemos que esta estructura lineal es como nuestra vida en sí. Nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Algunos hacen las cuatro cosas, algunos no hacen de reproducirse, solamente nacen, crecen y mueren. Entonces ese es algo lineal, o sea, algo que todos vamos a hacer en esta vida. Entonces así se presenta como la primera. El segundo es desde la mitad. Aquí comienza con el nudo del cuento, se realiza una retrospección para regresar al principio y conocer los antecedentes, y después una proyección para saltar hacia el desenlace. Acá la historia inicia como a la mitad y después le va contando, es que fíjense que pasó esto por esto, y se van al pasado y después regresan y así en la historia normal para llegar a un final. Y finalmente tenemos el otro que es por el final. El relato inicia con el desenlace de un salto al principio para explicar o recordar la situación actual y continúa. Por ejemplo, los cuentos tienen algunos tienen esta característica que inician, por ejemplo, que se dio un asesinato a una persona X y por lo tanto llega un detective y comienza a investigar, y para poder llegar o determinar que quién mató a esa persona, viene y comienza a irse como al pasado y a investigar la relación que tenían los posibles sospechosos los sospechosos con el ahora occiso y cosas de ese tipo. Entonces, inicia con el final y después se va desarrollando la historia. Vale, hasta ahí llega esta presentación de la estructura de la narración o los elementos de la narración. No sé si hay alguna pregunta, porque si no hay preguntas voy a pasar al otro elemento, que es el análisis actancial, porque en la guía, si usted revisó la guía, pudo percatarse de que tienen que hacer esta actividad con el cuento de la flor del olivar. Por eso voy a explicar sobre el análisis actancial. Todo claro, dicen. Bueno. Ahora, como está todo claro, voy a pasar al siguiente, que es el análisis actancial. Y vamos a tener que el análisis actancial, el término actante y análisis actancial ha sido utilizado en el análisis del relato por Breimas, que es un estudioso de la literatura, un teórico.
para designar las funciones que pueden desarrollar los personajes en la narrativa y en el teatro. Perdón que ya me pasé hasta ahora. Pues veamos cómo se clasifica. Aquí nos habla un poco de la vida de él, no la vamos a ver porque ya nos queda poco tiempo, pero es como una breve biografía de Greimas, que es el que se inventó este análisis. Dice que un personaje puede cumplir varias funciones dentro del relato, puede ser héroe, puede ser villano, puede ser ayudante o opositor de acuerdo a sus acciones. Greimas introduce los términos actantes y modelo actancial y distingue 6 tipos, que vamos a ver a continuación. Primero es el sujeto. Este es el protagonista del relato y se organiza en torno a la búsqueda de un objeto deseado o temido, en este caso. Es el que realiza la mayor parte de acciones. Tenemos el siguiente, por ejemplo, digamos de que vamos a leer la historia. Nos cuenta la historia de un hombre que se siente solo y que va a buscar una pareja. Entonces, el sujeto sería el hombre que va a buscar una pareja. El objeto sería el amor. O sea, el amor él lo quiere lograr el amor de una mujer X. O sea, ahí se trata del objeto, se trata de lo que busca el sujeto. Puede ser un objeto u otro personaje, es el objetivo propuesto. También puede ser un sentimiento, en este caso que ponía como ejemplo el amor. Y tenemos el destinatario, que es el beneficiario de la acción, aquel que obtiene el objeto anhelado o temido. Aunque puede tratarse del protagonista, no tiene obligatoriamente que serlo. Por ejemplo, un padre puede desear la felicidad para sus hijas, que serían en este caso las destinatarias. Acá el destinatario, si ponemos el ejemplo, ¿quién se ve beneficiado? Aquí también puede ser tanto la mujer de la que él se enamora, porque él lo quiere lograr una familia, o inclusive puede ser el mismo sujeto, porque va a lograr lo que quiere, ¿verdad? Conseguir una pareja. El cuarto es el destinador, sería cualquier personaje que pueda ejercer alguna influencia y que actúa como árbitro o promotor de las acciones. El destinador es aquello que le va a impulsar al sujeto o protagonista a que logre un objetivo. Si él inicia la historia siendo soltero y que quiere tener una pareja para formar una familia, entonces el destinador de él podría ser la soledad, por ejemplo. Ya está cansado, es un sentimiento, ya está cansado de estar solo y eso le impulsa a que él quiera buscar una pareja. Entonces ahí vemos cómo también puede ser un sentimiento, no solamente un personaje. Tenemos el oponente, es la fuerza que constituye un obstáculo que impide conseguir el objeto. Como es el caso anterior, puede tratarse de un personaje o de otro elemento. Vaya ahí, si ponemos el mismo ejemplo, puede ser, por ejemplo, puede ser en un dado caso que a la mujer que a él le ha gustado y que va a comenzar como a conquistarlo para ver si le hace caso y formar una familia, puede ser que tenga otro pretendiente. Ese otro hombre puede ser un oponente. O la familia de la muchacha, la mamá o el papá no puede estar de acuerdo, también se convierte en un oponente. Y después tenemos el ayudante. Es la fuerza de apoyo para la consecución del objeto. Puede tratarse de un personaje, pero puede desarrollar esa función otro elemento. Digamos que la muchacha tiene una mejor amiga o su hermana, que es la que le van a ayudar al joven para que ella le haga caso. O inclusive puede ser un perro, digamos de que la muchacha tiene un perro y que sale a pasear con él, y el hombre comienza como a encariñarse del perro y cada vez que lo ve lo saluda. Entonces cada vez que la encuentra el perro lo va a buscar a él y ahí va haciendo como que ellos se vayan acercando hasta que se enamoren. Entonces en ese caso el ayudante podría ser un perro. Y aquí tenemos el análisis. Tenemos seis actantes o 6 personajes. El primero, el destinador, el sujeto, el destinatario, el ayudante, el objeto y el oponente, como se les explicaba. Si ponemos como ejemplo Caperucita Roja, que es este mismo esquema el que yo les puse ahí para que ustedes lo identifiquen con la flor del olivar, que al final voy a explicar cómo la vamos a trabajar. Si ponemos Caperucita Roja, tenemos esta clasificación. Tenemos el destinador, que es aquel personaje, fuerza o sentimiento que nos impulsa a que el personaje principal realice las acciones. Entonces, aquí en este caso es la mamá. La mamá le dice a Caperucita Roja que vaya a hacer algo. Entonces, Caperucita se vuelve el sujeto porque es la que realiza las acciones. El destinatario de esta acción que va a realizar era la abuelita, porque ella iba a recibir el objeto, que el objeto es llevarle la canasta de comida a ella, por lo tanto, al destinatario.
tenemos el oponente, que es el lobo, porque supone que ella llegue rápidamente donde su abuela y la engaña para que se vaya por otro camino. Entonces, por eso es el oponente. Y finalmente tenemos el ayudante, que es el leñador, que es el que se encarga de defender a Cruzatara para evitar que el lobo se la coma. No sé si hay alguna pregunta, duda hasta el momento. Pregunta, duda, comentario. Es un momento de preguntarme porque ahorita vamos a pasar a un video corto sobre un que se llama el náufrago, y con base a eso vamos a identificar los elementos. Ahora todo, me pone que sí está claro o que sí tiene alguna pregunta. Vale, si no hay preguntas, Tengo una pregunta. Dígame. O sea, entonces si coge le dice, si la mamá de Caperucita Roja le manda a hacer, coge le dice el objetivo, pero si el lobo no estaba en ese momento, entonces no hay oponente. Si el lobo, vaya, si la mamá manda a Caperucita a dejar algo y no se encuentra el lobo en la historia, no hay ningún oponente porque ella va a lograr el objetivo de llevarle la canasta a la abuela rápidamente. No habría. Gracias. Pero con este caso sí hay, lo que hace el lobo es como darle más énfasis a la historia, porque si no existiera el lobo, la historia fuera aburrida y por lo tanto nadie escuchara sobre Caperucita. Pero como existe el oponente, es el que se interpone a eso y por lo tanto no hace de que el objetivo se lleve a cabo rápidamente, porque ese final siempre se logró, pero hubo como ese problema, ¿verdad? Para que no pasara. Vaya, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles la pestaña de YouTube para ver este pequeño cortometraje o este pequeño video animado, y después de eso vamos a identificar los elementos, estos elementos que veíamos anteriormente sobre el análisis actancial. ¿Me confirman por favor si ya logran ver la pantalla de YouTube? Para poderle darle clic y verlo rápidamente. ¿Me confirman? ¿Ya? ¿Lo ven o no? Marlene Solís me dice que no. Si no lo logra ver es porque yo tengo dos perfiles. Un perfil donde yo estoy hablando y otro donde está la presentación. Entonces váyase al apartado donde dice personas y trate de darle clic donde dice presentación para que se le amplíe ese y logra ver ese. Entonces lo voy a dar clic. Voy a desconectar mi cámara y micrófono para que se ponga atención y después les voy a hacer las preguntas sobre el análisis que vamos a hacer sobre esta historia.
Bueno, ahí veíamos una pequeña historia sobre un náufrago. Voy a hacerle preguntas y por favor cuando le pregunte abra su micrófono y su cámara y me contesta. Recuerde que que usted conteste las preguntas son puntos extras para el laboratorio. Vamos a empezar con el primero que me aparece acá, Anderson Rivera. ¿Me escucha, Anderson? Anderson. ¿Me escucha o no? Bueno, no me contestó, quizás ni siquiera está. Karen Navas, ¿me escucha? Karen. Tampoco. Keila Rivera, ¿me escucha? Bueno, nadie me escucha al parecer. Entonces voy a hacer la pregunta y usted me dice quién la puede Yo, pero me contestar. la escucho. ¿Yo quién? Yo, Maura. Vaya, ahora usted. Si tenemos como base el video y lo que acabo de explicar del análisis actancial, ¿quién sería el sujeto en este video? Recuerden el análisis actancial. El sujeto Sí, sería el náufrago. el náufrago, muy bien. Sí, porque son los personajes que realizan mayor parte de acciones y tratan de lograr algo, ¿verdad? Gracias, Maura. Hoy como no me contestan individual, voy a lanzar la pregunta y quien me pueda abrir el micrófono y me contesta. ¿Cuál sería el objeto en este video? El objeto. El objeto, ¿quién me puede contestar la pregunta? Los objetos serían, como se le dicen, los árboles. El objeto. Ajá, pero ¿qué es lo que quieren lograr los náufragos en ese sentido? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es su objetivo? Uno quiere agua y el otro quiere comida. Ajá, ¿y eso qué significa? O sea, que tomar agua y comer, ¿qué es lo que
¿Cuál es la lucha de ellos en esas islas? Que uno que le dice no le quiso dar de beber agua de coco y ¿De el coco? otro sí lo hizo. Le dio fruta. Ajá, Ujú. pero entonces ahí entendemos de que el objeto o el objetivo de ambos es la sobrevivencia, ¿verdad? Porque están en un lugar donde no tienen mucha comida, entonces ellos están luchando, su objetivo es sobrevivir. Y lo hacen a través, en este caso, de fruta o de agua de coco. Vaya, ahora la tercera pregunta, ¿cuál sería el oponente? ¿Alguien más? El oponente, ¿cómo lo identifican ustedes? ¿O cuál sería? ¿Alguien? El oponente sería la distancia, profe. La distancia, o sea, son náufragos, están ahí, ¿verdad? También podría ser la isla, inclusive podría ser el otro náufrago que no le quiso dar agua de coco. O sea, dependiendo, si suponemos de que el objetivo es la supervivencia, entonces el oponente puede ser la distancia porque están lejos de sus casas, la isla porque están ahí encerrados y no pueden salir, entonces lo vemos desde esa perspectiva. Vaya, solo voy a preguntar eso porque los demás ni siquiera contestan. Entonces, voy a dejar de grabar porque la clase